La llegada de los inmigrantes a la República Argentina nos define como nación. Argentina se hizo grande con el correr de los años y de las décadas a partir de nuestros abuelos y bisabuelos que desde distintos rincones del planeta vinieron a nuestro país para forjar un sueño, para poder concretarlo y en muchos casos tan solo o tan simple para poder vivir en paz. Hoy conoceremos la historia de un descendiente de armenios que viene a narrarnos sucesos realmente increíbles. Esos sucesos que solamente aquí y durante 30 minutos ustedes pueden conocer y compartir. Así se presenta La Otra TV del día de hoy. Un programa apasionante al que los invitamos a vivir desde este momento. Como siempre es un placer poder acompañarlos y compartir cada una de nuestras propuestas. La de hoy realmente interesante, no tiene un instante de desperdicio, así es que los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen y compartan el living de La Otra TV del día de hoy en esta nueva temporada que por supuesto está al aire. Y justamente en nuestro living nos acompaña el doctor Miguel Ezequián. Digo bien el apellido, ¿no es cierto, doctor? Equizian. Equizian, ahí está, lo dije mal entonces. Equizian. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Cuénteme un poquitito, el apellido evidentemente italiano no es. No, el apellido es de origen armenio. Ajá. Todos los apellidos, o casi todos los apellidos que terminan con Ian, Ajá. Provienen de ese lugar, de Armenia, porque Ian quiere decir hijo de. Hijo de. Se me viene a la mente el armenio más conocido por lo menos la generación cuando yo era chiquito, ¿no? Martín Karadagian. Martín Karadagian, ¿no? Claro, claro. Conocido en la lucha como el armenio. Sí, tal cual. Nada que ver con usted, ¿no? No, pero cuando yo me pongo nervioso le digo a la gente, mirá que soy primo de Karadagian. Hay muchos armenios, la colectividad de Armenia en Argentina es bastante importante. Está concentrada en Buenos Aires, pero también en varios rincones del país, ¿no es cierto? En verdad, la colectividad tiene una historia ya de alrededor de 100 años, Ajá. Tal vez un poquito más, y en donde el pico de mayor concentración fue en ocasión del genocidio, claro. Cometido por los turcos en 1915. Uh-huh. Yo soy nieto de huérfanos y en esa época que también coincidía con la Primera Guerra Mundial, claro. Donde muchos migraban, bueno, se escapaban a donde podían, uh-huh. Y así fue donde se escaparon estos huérfanos a muchos países. Y así que aquí en Argentina alrededor de 100.000, 110.000 armenios. En estos últimos años hay una nueva ola migratoria de Armenia, una vez que Armenia se liberó de la Unión Soviética. Uh-huh. No es fácil vivir en independencia en una zona rodeada de países musulmanes, siendo un país cristiano. Claro. Y entonces, en este momento que hay una tensa calma con Azerbaiyán, muchos están saliendo, hay desempleo y hay una tanda de muchos armenios que vienen de la Armenia que es de ahora, uh-huh. Y muchos están viniendo aquí con la guerra de Siria, que también hay, claro. Muchos armenios están yendo de un lado al otro y Argentina sigue siendo la que da la bienvenida a muchos de ellos. Uh-huh. Enhorabuena porque nuestro país y cada uno de nosotros como habitantes de este país tengamos la posibilidad de tener no solamente un corazón abierto, sino también la disposición para poder recibir a aquellos que están, si se quiere, necesitados. En un principio necesitados de un hogar, de un lugar, de un sitio de pertenencia, como desde hace tanto tiempo esta comunidad y tantas otras. Argentina, indudablemente, es un lugar en donde las razas se han fusionado, en donde las distintas naciones han llegado y se han establecido y somos producto, ¿no?, de esos abuelos que en algún momento soñaron venir justamente a formar un nuevo futuro
aquí a nuestro país, como seguramente debe haber pasado con sus antepasados también, ¿no? Exactamente, y justamente este año, dentro de unos meses, el 31 de mayo y los primeros 2 días de junio, se va a realizar el 12º Congreso Internacional de Armenios ligados a la salud. Y se va a hacer en Buenos Aires. Todos los armenios que se han escapado en su momento por el genocidio, sus hijos fueron profesionales, y en la diáspora, en el año 1974, en el Líbano, dijeron: ¿por qué no nos reunimos los hijos de los huérfanos, que somos profesionales médicos, en distintos lugares? Y así fue que desde el Líbano hasta hoy, cada 3 años se reúnen, y era el pedido de todos ellos que alguna vez sea Buenos Aires, porque en toda América Latina la comunidad más grande de armenios es en nuestro país. Buenos Aires, sí, sí. Y entonces, de la mano del doctor Estambulián, a quien tengo el gusto de estar ligado porque es mi tío, es un gran infectólogo y una persona de bien, él ha tomado esta responsabilidad y estamos armando ese congreso que se va a hacer pronto ahora en el Hilton, y estamos esperando más de 300 personas que vengan de todo el mundo. Fue declarado de interés nacional, de interés ciudadano, así que estamos con toda la expectativa, como para que en 3 días todos los que son de ascendencia armenia, y aún los que no, porque esto es para la comunidad, claro, es abierto para la gente, puedan participar de ese congreso. Así que estamos con mucha expectativa de todas las especialidades ligadas a la salud, para poder contar los últimos 5 años, los avances en los últimos 5 años en neurología, psiquiatría, psicología, pediatría, cardiología, kinesiología, fonoaudiología, toda la armenidad que puede aportar a los países donde están, y van a venir eminencias. Totalmente. Sí, estamos muy entusiasmados por eso. El doctor es un profesional, es un psiquiatra, psicoterapeuta. Ahora nos vamos a meter puntualmente en su profesión y en su tema, pero veo que ha traído algo y me gustaría que nos pueda mostrar y contar de qué se trata. Sí, bueno, esto que nos ha traído. Yo tuve el privilegio de ir varias veces a Armenia, es muy emocionante. Cuando uno piensa en la historia de Armenia, fue la primera nación que aceptó el cristianismo, incluso antes que el Imperio Romano, en el año 301 después de Cristo. Discípulos de Judas Tadeo y Bartolomé llevaron el evangelio ahí a orillas del Éufrates y el Tigris, en las nacientes, al pie del Ararat, del monte Ararat. Sí, sí, sí. Y lugar donde se cree está el arca de Noé, ¿no? Exacto, que hoy está del lado turco, en el límite con Armenia, y se ve desde Armenia. Las 2/3 partes del territorio armenio, de la Armenia de hace 100 años atrás, fue tomado por los turcos, y hoy está todo eso ahí en el tapete, ¿no? Claro. Pero cuando Gregorio, se lo llama el Iluminador, uno de los discípulos, comenzó a evangelizar, y Armenia en esa época, que no llegaba a ser imperio, pero tenía mucha fuerza, adoraba la fuerza de la naturaleza. Y la esposa del rey se enfermó de muerte y no encontró quien pueda sanarla. Claro. Y 13 años atrás había tirado a un pozo al pie del Ararat a Gregorio por predicar a un Dios que fue crucificado. Y que sanaba, ¿no? Y que sanaba. Y una viuda, cuando hoy uno va a ese lugar, que se puede ir, se baja 7 metros, hay un monasterio al pie del Ararat, es muy impresionante, Mariano. Uno baja a eso y ve cómo este hombre estuvo, y de milagro viviendo, una viuda le daba agua y comida de una endija de la roca. Qué tremendo. Y así fue que este hombre sobrevivió, y cuando el rey escucha esto dice: pero ese hombre ya está muerto. Y esta viuda dice: yo soy el que le di de comer. Lo van a buscar, y él en ese pozo, bueno, por supuesto termino la historia, lo sacan, lo higienizan, lo presentan, y él ora en el nombre de Jesucristo, y la mujer se sana. Y a partir de ahí entonces el rey dice: ahora Armenia va a adorar al Dios de Gregorio, por eso se lo llama Gregorio el Iluminador. Claro. Y este pueblo comenzó a tener conversiones masivas en medio de toda esa tierra de nómades. Estoy hablando del año 300, ¿no? Sí. Y entonces en el 301 Armenia pasa a formar parte de su historia, de su identidad, y por ser cristiana
Armenia pasa a formar parte de lo que la Biblia en Hebreos capítulo 11 habla la fe, los mártires de la fe. Costó la vida ser cristiano, claro, porque estar en una zona armenia entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde es el límite entre Europa, Asia, y se batallaron todo allí, claro, en ese campo, en ese ring site, y entonces hoy Armenia tiene esta identidad. Gregorio en ese pozo, en la roca, talló esta cruz, que es la cruz armenia, que cuando uno va, esta es la piedra que abunda en Armenia, es una piedra volcánica, y todas las casas, todos tienen esta construcción, se llama tufa. Y este hombre en esa profundidad hizo esta cruz, que es la cruz armenia, y hay miles en las montañas, incluso hoy en la Turquía oriental, en las montañas está la cruz, porque los turcos son negacionistas, no reconocen esto, y han borrado todo, las iglesias, los monasterios, y esto es lo que todavía hoy se está pidiendo que Turquía reconozca, y en lo que el Papa Francisco el año pasado reconoció, hace 2 años ya, los 100 años del genocidio, ¿no? Así que bueno, estos huérfanos que se escapaban eran tomados por orfanatos de los países lindantes, uno de ellos era Siria, y eran orfanatos protestantes, presbiterianos, bautistas, anglicanos, también había católicos, y tomaban a estos niños. ¿Esos serían, para trasladarlo a la actualidad, pequeños campos de refugiados? Pequeños campos de refugiados. Lo que hoy se conoce, ¿no?, como un campo de refugiados, sí, en ese momento eran lugares a donde los chicos iban a parar, sí, porque... pero eran más organizados. Claro, seguro. Y estos misioneros evangélicos les enseñaban la palabra de Dios, las niñas hasta los 15 años y los varones hasta los 18. Les enseñaban un oficio y les enseñaban la Biblia. Uno de los libros que le leían, mi madre lo encontró 5 años antes de fallecer acá en Argentina, que lo tenía guardado mi abuela. Y entonces el deseo de mi madre fue traducir ese libro. Claro, estaba escrito en armenio. Estaba escrito en armenio del año 1890, la autora es una americana misionera, y mi madre lo tradujo con permiso y después de 100 años. Sí, sí. Y es este libro que yo quiero obsequiarte, Mariano. Bueno, le agradezco, me siento muy honrado, doctor. Se llama Tip Lewis y su lámpara. Es la historia de un adolescente rebelde que, acercándose a la palabra de Dios, cambió su vida. Y mi madre fue misionera, ella quería ser misionera, se casó con mi padre, que fue pastor tiempo completo de la Iglesia Evangélica Armenia, que está aquí en la capital, en la calle Carabobo. Y ella, siendo maestra, cambió el colegio Ward en esa época por la villa, que ahora se llama 1114, y fue maestra toda su vida, trabajando con estos niños que ella decía, si mis padres fueron huérfanos, estos niños, que muchos lo son, van a recibir la palabra de Dios. Así que esta, que es una historia novelada, yo te la quiero dejar, que era el deseo de mi madre. Así que para mí es un honor poder hoy hablar de esto como cristiano, como armenio y también como argentino, porque es la labor que tenemos, ¿no? Totalmente. Mientras, le agradezco mucho, doctor, muy amable. Lo voy a leer con muchísimo cariño. Mientras usted hablaba y contaba su historia personal, la historia del pueblo armenio, aún la historia de Gregorio, uno no podía quitar la palabra sacrificio, la palabra pérdida, el hecho de resignar muchas cuestiones de uno en medio de una gran incertidumbre, porque este hombre que estaba en esa cueva no tenía la más mínima idea qué era lo que iba a pasar con él. Sus abuelos, sus antepasados, habiendo perdido a sus seres queridos, a su papá, a su mamá, no sabían qué era lo que iba a ocurrir con ellos. Y sin embargo, en ningún momento estuvieron desamparados, porque Dios los acompañó, porque el Señor estuvo allí junto a ellos, ¿no? Hay miles de historias y todas son muy parecidas. O aceptaban el Islam y entonces no eran martirizados y les tiraban una cruz para que la pisen. Turquía perdía, el Imperio Otomano iba perdiendo fuerza en la Primera Guerra Mundial, y los jóvenes turcos, hubo un brote nacionalista que entendió que tenían que abrazar el Islam. Y entonces quienes no eran
musulmanes tenían que ser o echados o matados. Claro. Y los armenios estaban ahí desde la época de Noé. Sí. Entonces, o aceptaban el Islam. Y ese renunciamiento, muchos de hecho se islamizaron para sobrevivir, pero otros decidieron no y escapaban y se hacían las llamadas caravanas de la muerte por el desierto y no llegaban. Y yo tengo mis abuelos de los 4 lados, mis 4 abuelos huérfanos de este genocidio. Tremendo. Pensaba, y aquí ya quiero ponerme un poquitito con el tema enfocado en su profesión, en su labor como psiquiatra, en cada uno de estos sucesos que usted narraba, y el hecho de que muchas de estas personas quizás tenían las condiciones propicias como para caer en el terreno de la depresión. El propio Gregorio en esa cueva, sin tener la certidumbre de lo que iba a ocurrir con él, aún quizás hasta pudiendo sentirse abandonado en su fe, se podría haber deprimido y la historia hubiera sido otra. ¿Hay condiciones como para que la gente se deprima o depende de uno no entrar en un pozo depresivo? ¿Hasta qué punto los factores, las circunstancias, lo que a uno le pasa en la vida, lo que a uno lo rodea, lo lleva a un pozo depresivo y hasta qué punto uno es capaz de poder combatir todo eso? Sí, sin duda, muchos murieron, muchos se quitaron la vida, muchos quedaron abandonados. Tenemos una patología que hoy tiene nombre y apellido que se llama trastorno por estrés postraumático. Es decir, sin duda que hay factores que son disparadores, pero también hay factores que son precipitantes. Precipitantes. Es decir, que disparan, pero también uno tiene que ofrecer otra cosa. Y por eso hablamos de una palabra que se llama resiliencia, que es la capacidad de resurgir. Y el pueblo armenio es un pueblo que ha resurgido permanentemente. Las invasiones romanas, griega, asiria, bizantina, mamelónica, turca, permanentemente, ¿no? Entonces persa, y ha resurgido. Y hoy queda un país pequeño, que es como la provincia de Misiones. Pero con una gran identidad. Con una gran identidad, pero está sufriendo mucho, y por eso los armenios que somos de la diáspora, de alguna manera queremos asistir, ayudar, justamente. Pero por supuesto, todas estas cosas externas empujan a que uno reaccione, y una de esas reacciones es la depresión. Sí. Es muy común, y ya ubicándonos en las circunstancias actuales, que la gente caiga en un pozo depresivo, digo, una pérdida de trabajo, la muerte de un familiar, distintas circunstancias. ¿Son ambientes propicios como para que una persona quede sumergido en ese pozo depresivo o se puede evitar de alguna manera? Bueno, sí, se puede evitar, pero sin duda hay un caldo de cultivo tremendo. Hoy la depresión, estoy hablando a nivel mundial, es la primer causa de discapacidad en el mundo. La primer causa de discapacidad. El 20% de la población padece depresión. Y es esto mucho. tiene El 20%. es altísimo. Y esto tiene un costo tremendo en la salud pública, en la vida familiar. Sin lugar a dudas, es una situación tremenda en la que hay que enfrentar. Y porque es interesante, nosotros vivimos aquí en el Río de la Plata y decimos que difícil es vivir acá. Pero uno va a los Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Italia, a Grecia, a distintos países, y también hay depresión. Claro. Y también hay trastorno de ansiedad y un montón de cuadros, ¿no es cierto? ¿Hay características o cosas puntuales que lo puedan a alguien alertar de que ese ser querido o ese familiar está cayendo en un pozo depresivo? El que empieza a deprimirse, ¿qué es lo que le pasa físicamente o en su vida cotidiana? ¿Cómo uno conoce o sabe que o se está deprimiendo uno mismo, que por ahí cuesta, ¿no?, reconocerlo, o está viendo que otro está cayendo en eso? Bueno, ya estamos entrando en el tema de la depresión, ¿no es cierto? Es un tema muy complejo, pero de una forma didáctica podemos explicar que básicamente hay 4 maneras clínicas de presentación de la depresión. ¿Se pueden describir brevemente? Sí, claro. Una de ellas es de 100 personas, 35 o 40
es lo que la gente normalmente llama depresión. Está tirado en la cama, no quiere vivir, le falta voluntad, no tiene ánimo de nada, está deprimido, ¿no es cierto? Sí, sí. De 100, 40. Los otros también están deprimidos. El otro 35-40% son desde la clínica ansiosas, son patologías o expresiones de ansiedad. Ajá. Los pacientes están hiperkinéticos, irritables, temerosos, expansionistas, maximizan todo, todo es un drama y viven muy nerviosos y muy mal y también están depresivos, solo que no se muestra como la depresión anterior, claro, la inhibida. Hay un 15%, dijimos 40, 35 o 40, hay un otro 15% en donde el cuerpo se queja. Si uno le dijera a la persona que está deprimido, le va a decir que no. Pero son los típicos pacientes que deambulan de consultorio en consultorio, otorrino, naringólogo, dermatólogo, distintas dolencias en el cuerpo. Van girando por todas, hasta que alguien de confianza le dice, mira, ¿por qué no vas a un psiquiatra que a ver qué te está pasando? Y efectivamente, se llama la depresión enmascarada. Depresión el cuerpo enmascarada. Habla, el cuerpo está hablando. Y hay un pequeñito porcentaje, 5%, 7%, que la depresión hace que esté como si fuera loca, como si delirara. Y sería un error confundirla con locura. Claro. De hecho, por el tratamiento mismo, si fuera loca estaría mucho peor y al contrario mejora. Así que esas son, Mariano, las 4 formas más generales de ver y nosotros como profesionales en esto tenemos que discernir desde la clínica con un diálogo muy exhaustivo con la persona para tratar de ver cuál es cuál y ver cómo ayudar después. Sin diagnóstico no puede haber tratamiento. Este es el gran drama de ahora. La gente se automedica, todos son especialistas en depresión y bueno, vivimos esa mediocridad profesional en donde hay de todo y lamentablemente cuando a veces nos llegan, las personas llegan destruidas. Y uno dice, si hubiera venido antes, ¿no? Uno podría haber prevenido o haber curado. Y ahora hay que arrancar desde la rehabilitación, hay que ir más atrás. Una palabra que hemos incorporado lamentablemente a nuestras vidas cotidianas es estrés. Desde hace años a esta parte, el estrés forma parte de nuestro vocabulario constante. ¿El estrés es parte de la depresión? ¿Es lo mismo que la depresión? ¿Tienen comparación? ¿Depende uno del otro? El estrés es otro gran tema. El estrés es como la cuerda de una guitarra. Necesitamos estrés. Sin estrés no podríamos vivir. Sin ansiedad no podríamos vivir. Sin la tensión de la cuerda, el instrumento no podría sonar. Pero la tensión justa, ¿no? Exacto. Porque muy si ajustado, es menos, no sirve, se daña, y si es más, se puede quebrar. Por eso hablamos de distrés, ¿no es cierto? Como disfonía, ¿no? Entonces uno tiene que ahí evaluar. Pero sin duda, una persona sometida a estrés va a llegar un momento en donde, aunque quiera, no va a poder. Los recursos que el cuerpo tiene no pueden dar abasto y entonces claudica. Cuando claudica se equilibra, pero aparece la enfermedad. Quisiera preguntarle, doctor, esto es La Otra TV y nos encanta no solamente poder tocar este tema, sino también abordarlo desde el punto de vista televisivo. Muchas veces los medios de comunicación somos responsables, y en esto se lo planteo como un panorama para que usted me dé su opinión al respecto. Somos responsables de mostrar imágenes, hechos violentos, noticias vinculadas a robo, a delincuencia, que son reiteradas y pasadas una y otra vez y sobre las que se incide o se impacta a la gente. ¿Esto cuán nocivo o cuán perjudicial es para el televidente común? Y contribuye a toda esta tensión y la exacerba y hace que uno esté más expuesto, más irritable, sin duda. La repetición de maneras totalmente abusivas termina perjudicando, sin lugar a dudas. Ahora, también está la necesidad de uno, porque uno puede decir, ¿por qué me engancho? ¿No es cierto? Claro, si ya escuché. Entonces hay un ida y vuelta que se está gestando y que es lo que está potenciando de manera geométrica
toda la patología. ¿no? Es como una retroalimentación que en vez de favorecer termina perjudicando, ¿no? Exactamente. Y hay que tomar decisiones y hay que animarse. Nosotros en casa, a veces yo tengo 3 hijas, mi esposa, me dicen, papá, no mires ese programa porque me pongo nervioso. Claro. Yo recuerdo a mi madre también. Y yo le digo, bueno, me parezco a la abuela, chicas, ¿eh? Pero tienen razón. Y probablemente sus hijas el día de mañana, cuando tengan su edad, se parezcan mucho a usted en ese sentido. Yo a veces también, ¿no? espero que se parezcan más a mi esposa en muchas cosas, ¿no? Y no a mí. A propósito de ponerse nervioso y de cuestiones que a veces te llevan a la depresión, le quiero preguntar, ¿de qué club es simpatizante, futbolísticamente hablando, doctor? Bueno, en realidad casi lo tendrías que adivinar, porque me parece que somos la mayoría de Argentina y somos felices, de River Plate. Ah, muy bien, ahí está. Yo le veía cara inteligente, sabía que perfilaba por ese lado. Voy a Rosario y me quieren los dos, los Está de bien. Newell's y los de Rosario. Sí, está bien. Pero también tengo mi corazoncito, pero prefiero no decir. No importa. Dicho sea de paso, hacemos siempre la aclaración. Este programa que se emite a través de Canal Luz, que sale desde la ciudad de Rosario, nosotros lo estamos llevando adelante desde la ciudad de Buenos Aires, en los estudios multimedia Marfa Cabrera, ubicados en la Iglesia Visión de Futuro. Muchos de nuestros invitados, obviamente, están vinculados precisamente con la ciudad de Buenos Aires, o citamos constantemente este lugar neurálgico central de la República Argentina. Pero no dejamos afuera ni excluimos al resto del país y mucho menos a otras naciones que reciben precisamente la imagen de la otra TV y de este canal. Quisiera preguntarle, doctor, a propósito de cuestiones vinculadas a un tema que usted mencionaba recién, la automedicación. Gente que se diagnostica sola, gente que porque un amigo de un amigo de un amigo hizo un tratamiento y tomaba tal cosa, cree que eso mismo que estuvo tomando le puede llegar a dar resultado. Es absolutamente perjudicial. Automedicarse y autodiagnosticarse también, ¿no? Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero está incorporando una sustancia externa al cuerpo. Y el cuerpo es tan noble, Dios nos hizo de una manera tan increíble, que el cuerpo recibe eso como algo positivo, porque dice, si lo tomó es para bien. Claro. Y el cuerpo entonces actúa en consecuencia. El problema es que la medicación tiene miligramos, si no hay diagnóstico es muy peligroso, y mucho más cuando son medicamentos que uno los da y modifican la conducta, como son los psicofármacos, claro, que participan en el tejido cerebral. Totalmente. Doctor, venimos llegando al final de este programa. Obviamente no solo queremos agradecerle su visita y su presencia, sino también invitarlo para alguna próxima vez, porque este tema y muchos otros temas que usted nos trajo son absolutamente interesantes como para poder tocarlos nuevamente. Así es que le agradezco y lo volvemos a invitar. Muchas gracias a usted. Y le agradezco una vez más por el libro. Al contrario. Es muy valioso. Muchísimas gracias. Nosotros estamos llegando al final de un programa realmente singular. Ojalá cada uno de ustedes haya podido tomar nota de muchos de los detalles y las cuestiones de las que hablaba precisamente nuestro invitado y puedan rescatar y encontrar cosas positivas en la propuesta que hoy hemos llevado adelante. Ustedes saben, la televisión tiene sus propuestas, pero esta ha sido nuestra propuesta. Esto fue La Otra TV. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Dios los bendiga.